Danmachi Legacy. Cat 13. La tierra bajo sus botas se sentía caliente y árida, agrietada por el sol abrasador. No estaba solo, lo sabía, había una mirada fuerte que no dejaba de acechar, el andar del chico era acompañado por el movimiento de una bestia. El brazo de Bell lentamente fue a su cinturón, la espada corta salió prontamente, pero no se detuvo. Bell sabía que detenerse significaba la muerte. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Era lo que él haría si fuera el cazador. Continuó su andar, girando ligeramente su mirada para encontrarse con unas fuertes patas que movían todo el musculoso cuerpo del animal tan majestuoso. Y entonces él se movió, corriendo en su contra. ¡Ah! Bell gritó antes de darse vuelta, usando su espada corta para pelear con el animal que lo embistió, lanzándolo al suelo. El albino en el suelo trató de levantarse, pero sintió una mordida en su costado que lo regresó al suelo. Viendo la enorme corona de pelaje de la bestia contra la que se enfrentaba, Bell apenas pudo levantar su pie para lanzar una patada contra el animal que mordió su otra pierna, tirando de la misma. Parecía querer dejarlo lisiado, pero el albino no se dejó. Alcanzó a tomar una rama del suelo puesto que había soltado la espada, golpeando al animal en la cara hasta que logró que él mismo lo soltara. La bestia se abalanzó sobre él. Bell logró meterle en la boca la rama para evitar sus dientes, pero sus garras le hicieron daño en los brazos y el torso. El albino logró alejarlo lo suficiente para levantarse y alcanzar su espada corta, antes de que el animal lo volviera a lanzar al suelo al abalanzarse sobre él. Bell sintió sus dientes en su carne, pero no se detuvo, al contrario continuó peleando con el animal, empujando a la bestia antes de hacerle un corte que hizo al animal retroceder. Cubierto de sangre, Bell observaba a la bestia, cuyo hocico también estaba manchado de rojo. El albino logró usar la espada para hacer que el animal mantuviera distancia, pero aún así veía que la bestia quería saltar de nuevo sobre él, no se iba a detener hasta matarlo, por lo que el albino logró ponerse más a la altura de la bestia antes de que ésta saltara sobre él. Bell apenas pudo evitar el ataque, pero lo lanzó al suelo sintiendo sus arañazos y los colmillos del animal en su espalda y en su costado, pero logró girar para apuñalar al animal en las costillas, haciendo que la bestia tomara su distancia, y Bell se levantara del suelo, empuñando con fuerza su arma, rugiendo para lanzarse sobre la bestia. Y entonces, Bell despertó. Supongo que eso es un buen recuerdo, dijo el albino antes de sentarse y poner su mano sobre su pierna, recordando las mordeduras que recibió. El albino suspiró mientras se levantaba del sofá en el que dormía, antes de mirar el lugar de la familia Estia y pensar en todo lo que tenía que hacer en ese día. Tomó aire y se levantó lo más pronto que pudo, yendo a vestirse y luego a ponerse su armadura. Aún estaba fresco el resultado de su duelo con Enoch, consideraba que tal vez había actuado de forma imprudente, pero no podía hacer nada más. Ese sujeto estaba amenazando a sus amigas, a sus aliadas, no iba a permitir que él hiciera algo como eso, por lo que terminó peleando en su contra. Sin embargo, tal vez era el sueño que recientemente había tenido, pero no sabía por qué no podía dejar de pensar en el león, ese león con el que tuvo que pelear con tan solo 12 años de edad. Suponía que era porque finalmente había decidido empezar a usar su verdadero estilo de combate, o porque estaba más en sintonía consigo mismo. Podría ser porque eventualmente los sueños de ese momento habían empezado a hacerlo sentirse más como aquella vez, o podía ser porque, como en esa ocasión, había algún depredador más fuerte que él acechándolo. ¿Ya te vas? La pregunta de Estia hizo que Bella girara la mirada para encontrarse con ella. La pequeña diosa parecía apenas estar despertando, sonriendo con calma. Sí, hoy quedé con Lily para ir al calabozo. Siempre tan temprano, dijo Estia con una sonrisa mientras se levantaba. Observó al albino y se acercó, tomando el casco de Belle de la mesa. Se detuvo un momento, analizando el casco marcado por la batalla. Cada arañazo contaba una historia, una ventana a las experiencias que Bella había vivido. Aunque sabía que él venía de un pueblo agrícola y había sido entrenado por los mayores villanos de Horario, había muchas cosas que desconocía sobre él. Estia deseaba saber más, entender las cicatrices en su pierna y los arañazos en su espalda. Quería que Belle confiara en ella lo suficiente como para compartir esas historias. Sonrió, ofreciéndole el casco, y lo miró a los ojos carmesí. El león y el conejo, ¿te queda bien ese apodo?, dijo Estia con una sonrisa. El albino sonrió al escucharla, asintiendo mientras ponía su casco bajo su brazo antes de empezar a caminar hacia el exterior del hogar de la familia Estia. El exterior saludó al albino, tuvo una sonrisa cuando pudo ver la luz que se estaba colando desde los agujeros del techo, sin embargo se detuvo, girando la mirada para ver la puerta de la iglesia.
Estia salió detrás de Bella, su usual sonrisa se desvaneció al ver a Eshma acompañado por dos personas desconocidas. El aire se llenó de tensión mientras Bella reconocía a una de ellas. ¿Opal? Se preguntó mientras la miraba. Buenas, joven Lioneard, dijo el dios con una sonrisa mientras se acercaba tanto al aventurero como a la diosa. Opal no habló mucho. Su rostro estaba torcido en una expresión de disgusto que Bell notó inmediatamente. Aunque se sentía inquieto por su presencia, Bell mantuvo su postura firme, recordando que debía mostrar fuerza ante su diosa. Aeshma por su parte no perdió el tiempo en tomar asiento, para mirar a la diosa con una sonrisa. Estia solo suspiró y avanzó hasta poder mirar al dios frente a ella, sentándose frente a él, haciendo que el albino se parase a su lado pero justo detrás de ella. Bueno, Estia, como sabrás, tu chico y uno de los míos tuvieron una pelea recientemente, algo que realmente estoy dispuesto a dejar pasar si tomas en cuenta mi oferta, le dijo el dios, claro y directo. No dio tiempo para que la pequeña diosa tomara asiento, inmediatamente la atacó con sus palabras. Disculpe Lord Aeshma, pero la pelea fue iniciada por él. Ah, no te preocupes chico, no estoy hablando de eso, de hecho estoy hablando de algo más, dijo el dios con una risa que prontamente fue reemplazada por una expresión más cargada de algún tipo de sadismo. Como sabrás, Enoch es un aventurero de nivel 3, recién subido hace unos días, algo que fue anunciado hace poco, pero no quita el hecho de que cuando lo enfrentaste era un nivel 3. Aeshma tenía una sonrisa sádica mientras hablaba, mirando a Bell que no retrocedió ni un momento, aunque Aeshma era un dios, le parecía menos intimidante que el león, por lo que pudo sostenerle la mirada fácilmente, algo que hizo al dios sonreír. No entiendo qué tiene que ver, dijo Estia mientras llamaba su atención, algo que lo hizo regresar la mirada directamente a la diosa. Tu chico era un nivel 3, Bell le ganó, asunto cerrado. Aeshma entonces rió para abrir la boca y dictar su sentencia. Realmente extraño que un chico que es un novato según los registros del gremio pueda ganarle a un nivel 3, ¿no? Aeshma dijo lo que era importante. ¿No será que realmente Bell es de un nivel superior y estás haciendo trampa con el gremio, Estia? La estocada de Aeshma se sintió inmediatamente, pero Estia por un momento sonrió, fue un microsegundo, algo que fue visto por Opal gracias a su vista superior como una nivel 4. Entonces, ¿qué planeas hacer? Bueno, creo que podría ignorar la trampa si volvieras a pensar en mi propuesta. En serio, no me gustaría mandar a la bancarrota a una familia tan pobre como la tuya, declaró el hombre con una sonrisa mientras la miraba. Menuda extorsión la tuya, ¿eh? Estia se levantó lentamente, girándose hacia Bell con una expresión decidida. Le hizo un gesto con la mano, y Bell entendió de inmediato, descolgando el escudo de su hombro y entregándoselo con calma. ¡Bang! El golpe resonó en la habitación, y Aeshma se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano a la cabeza. Opal y Gregory se quedaron boquiabiertos, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Estia, aún con el escudo en mano, se volvió hacia Bell con una mirada de triunfo y una sonrisa desafiante. Disculpa Aeshma, pero aquí no negociamos con extorsionadores, le dijo la diosa del hogar. Toma tus extorsiones y tu sucio trasero y lárgate antes de que te comas otro golpe como el que te acabo de dar. Aeshma miró a los aventureros que había traído consigo, su rostro torcido en una mueca de ira. Comprendió de inmediato que no podían hacer nada para impedir que una diosa golpeara a otro dios. Aunque con sus poderes sellados no eran muy diferentes de los humanos, seguían siendo extremadamente venerados por los mortales. Bien. Esto no se va a quedar así, diosa de quinta. Gritó Aeshma, levantándose con dificultad mientras sujetaba su cabeza adolorida. Salió del lugar con pasos tambaleantes, dejando una atmósfera tensa a su paso. Estia por su parte sonrió mientras observaba la salida de Aeshma. No olvides ponerle hielo a ese golpe. Le gritó, su voz resonando en el aire. Bell, aún sorprendido por la valentía de su diosa, la miró con admiración. Los aventureros de Aeshma se quedaron atrás, atónitos y sin saber cómo reaccionar. Estia volvió hacia Bell con una sonrisa de satisfacción. Vamos, tenemos cosas más importantes que atender, dijo, dejando atrás la tensión del encuentro, viendo que por lo menos Gregory corría detrás de Aeshma, aunque Opal tardó más en salir. La chica de cabellos dorados miró con admiración a Estia, principalmente porque ningún dios, en la posición de Estia, hubiera reaccionado de la forma en la que ella reaccionó, dándole al dios contrario un golpe con un escudo. Finalmente Opal abandonó la iglesia dejando al albino solo con su diosa, y con un día largo por venir.
Belle estaba tranquilamente llegando a la plaza de Babel, mientras se detenía para mirar a sus alrededores, pensando en todo lo que podía hacer ese día, pero lo primero era lo primero, necesitaba encontrar a Lily para armar la party normal de ambos. Hoy Lefilla iba a hacer su entrenamiento matutino en solitario, el entrenamiento vespertino sería algo que ambos abordarían cuando Belle regresara a la superficie. ¿Dónde estará? Belle miraba a su alrededor, antes de encontrarse con una escena que pudo ver desde la distancia en la que estaba, vio a Lily siendo atacada por un aventurero. O por lo menos eso parecía, puesto que estaba entre unos arbustos no muy alejados de la plaza de Babel. El albino sintió furia, por lo que rápidamente avanzó hacia su compañera de equipo, sin embargo un hombre se metió en su camino. Tenía una cara de que quería hablar con él, pero, Belle estaba lo suficientemente molesto para ignorar al sujeto, su armadura registró el golpe pero ni siquiera se detuvo. ¡Ey! Belle dio un salto y pasó por sobre los arbustos antes de darle un golpe con el escudo al sujeto que estaba atacando a Lily, sintió el escudo resonar con ese impacto, y el aventurero se alejó de la chica. El hombre se miraba molesto, pero inmediatamente levantó la mirada para ver al chico, su rostro pareció perder el color, por lo que se levantó y huyó del chico, el albino sonrió debajo del casco y se dio la vuelta para ver a Lily. ¿Estás bien? La pequeña Payún levantó la mirada para ver al chico, suspirando con calma. Lily no entendía al chico, él siempre era alguien extremadamente amable con ella, se encargaba de salvarla aunque supiera nada de ella, y no le pedía nada a cambio, en todo caso le daba más de lo necesario, siempre se esmeraba en dividir equitativamente las ganancias del día. Incluso cuando peleó contra Enoch lo hizo principalmente por protegerla a ella y a esa chica de la familia Loki. Lily suspiró, ella estaba decidida a dejar de conspirar contra él, a dejar de pensar en cómo robarle esa espada, pero aún así no dejaba de sentirse mal porque él siempre la salvaba. La pequeña Payuma sintió con la cabeza, sin saber que los chicos a los que Bella había golpeado estaban listos para empezar su plan. El albino y la Payún se encontraban caminando por el octavo piso del calabozo, habían reunido una buena cantidad de piedras mágicas, la hierba de la corta llanura que eran los suelos de ese piso realmente se sentía de cierta forma más confortable de lo que esperaba, sus botas hacían un ruido acolchado con cada paso. Entonces estaba pensando que podríamos ir a cenar a la anfitriona como las otras veces, declaró el chico con una sonrisa mientras caminaba hacia las escaleras, tenía la visera del casco levantada por lo que Lily podía ver su rostro mientras hablaba, la chica de cabello castaño tenía la mirada en los ojos del chico mientras andaban. Lily escuchaba a Belle mientras los dos andaban, ella mantenía su mirada en el chico, pero en realidad no lo estaba mirando, ella no miraba nada, tenía su mente en otra cosa, pensaba en todo lo que el chico había hecho por ella y lo poco que ella habría hecho por él, ella no podía pelear junto a él, solo podía hacer el trabajo de ser una mula de carga para el chico. La tristeza lentamente la invadía, y sabía la razón, no tenía idea de cómo iba a pagarle al chico todo lo que había hecho por ella, pero al final tenía que hacer algo, sus pensamientos lentamente se iban perdiendo en su línea, hasta que Belle se detuvo. Lily miró al chico, sorprendida porque él se había detenido, sabiendo lo que eso significaba. Enemigos, Lily asumió que era el nacimiento de algún montón de monstruos, tal vez Killerans o algunos goblins y kobolds del octavo piso, pero en realidad fue algo más. La Payún reconoció a los hombres que entraron en el lugar. Los dos hombres que pertenecían a la familia Soma que habían intentado robarle hasta que Belle llegó a su rescate. Pero en este momento no estaban en la superficie donde estaban protegidos por las familias Ganesa y Astrea, en este momento estaban en el calabozo, estaban en un lugar sin ley. «Ey, mocoso», fueron las palabras de un sujeto que Lily identificó como Kanoe, un hombre bestia de la familia Soma, el sujeto que Belle golpeó con el escudo. Leonard, chico, qué coincidencia, las palabras de otro chico, Ger, hicieron que Lily sintiera algo de repulsión, puesto que sabía lo que eso podía significar, no estaban ahí para hablar. Lily vio el paso que dio Belle para tenerla detrás suya, cuidándola nuevamente, ella se sentiría mal por eso si no fuera por la situación que estaban enfrentando contra los hombres que ahora estaban frente a ellos. Belle los miraba atentamente, esa faceta de él que ella podía identificar como parte de su estilo de combate. Actitudes tanto de conejo como de león. ¿Qué se les ofrece? Bueno, no planeamos quitarte mucho tiempo, pero sí planeamos quitarte algo, las cosas son bastante sencillas, Kanoe hizo un gesto con la mano mientras lo miraba con una sonrisa. Solo tienes que darnos absolutamente todo tu equipo, empezando por esa bonita espada que tienes ahí. Ey, la espada es mía, ese sujeto me golpeó muy fuerte la última vez, Ger reclamó, pero no hablaba de cuando estaban en la superficie.
Hablaba de aquella vez que Belle la defendió de la familia Soma. La tensión era casi tan densa que se podría cortar con un cuchillo, pero el albino se mantuvo firme, recto, sin dejarse intimidar. Por un momento los aventureros sintieron que no podían mirarlo. Eran hombres que, pese a todo, arriesgaban su vida contra monstruos todos los días, eran capaces de reconocer a una bestia cuando la miraban a los ojos. Eso no va a ser posible. Bueno, no hables con nosotros, sino con ellos. Canoe no tardó tiempo en recuperar su valor, tomando un paquete envuelto en tela que arrojó frente al albino. Era una Killer Ant, todavía viva, pero extremadamente malherida. Pronto no fue solo una de esas. Lily vio con horror cómo aparecieron más hormigas moribundas cayendo frente a ellos dos. Belle retrocedió un paso, Lily lo hizo dos. Ahora, por ser un imbécil, también quiero que nos des la mochila de la chica. Canoe tenía una sonrisa en su rostro, el sonido de tal vez cientos, o miles de hormigas se estaba acercando por los pasillos que conectaban con la sala. ¿Qué pasa si me niego? Belle preguntó mientras desenvainaba su espada, tomando su escudo desde sus hombros. Jed había empezado a moverse lentamente, algo que fue visto por Belle. El chico no perdió de vista al hombre mientras se aseguraba de estar siempre entre Lily y esos sujetos. Bueno, tan fácil como esto. Canoe entonces metió una mano en su bolsa y extrajo algo que sorprendió a Lily. Un Kaenseki. Atrapa. Canoe arrojó esa cosa contra Belle. Amo Belle. ¡Cuidado! El albino reaccionó a tiempo, levantando el escudo para recibir la explosión. Fue lanzado al suelo junto a Lily, cayendo ambos y rodando. El albino sintió que su brazo estaba extremadamente adolorido, había recibido un fuerte impacto, le sorprendía que su escudo siguiera en correcta forma, por lo que luchó para ponerse de pie. Mirando a Lily en el suelo, él suspiró al ver que ella también estaba sana. Sin embargo, cuando escuchó el crujido se dio cuenta de lo peor. El techo se estaba colapsando. Lily. Belle rápidamente empujó a la Payum. Si la hubiera jalado el daño hubiera sido inevitable, así que empujarla la sacó lo más rápido que pudo del rango en el que las piedras del techo se colapsaron y cayeron. Lily aterrizó, sola, separada de Belle, pero, no estaba separada de los monstruos que venían a toda velocidad. La chica logró ponerse en pie escuchando los sonidos de las Killer Ants, llegando con ella. Había un pasillo por el que podía escapar, por lo menos parecía que por ahí todavía no habían monstruos, pero Belle estaba solo con un montón de hormigas y con dos sujetos que eran personas realmente asquerosas. Lily, si puedes escucharme, corre. Sálvate, yo iré a buscarte. La voz de Belle le dio a ella el impulso. Sus piernas, antes de que pudiera darse cuenta, habían empezado a correr. Incluso sentía que su mochila se movía de forma irregular en su espalda, se movía por todos lados pero ella no se detenía. Se detuvo en una sala, antes de ver las escaleras que bajarían al 9º piso, pero entonces escuchó un montón de rocas caer, viendo cómo, de las paredes, empezaban a nacer monstruos. El instinto de supervivencia de Lily volvió a hacer efecto y empezó a correr, bajando las escaleras a toda velocidad, llegando al 9º piso. Sus piernas habían hecho un trabajo impecable, porque al llegar al 9º piso, continuó su carrera. Ella corrió más y más porque, aunque se podía detener, el calabozo justo le arrojaba algo. Llegó el punto en el que Lily sencillamente se olvidó de mirar si estaba segura y se enfocó únicamente en correr, avanzando a toda velocidad incluso aunque sus ojos empezaran a ver de forma neblinosa, ella no se detuvo. Corrió y corrió. Su mente estaba llena de miedo, nunca había estado en una situación como esa, estaba sola, en uno de los pisos más complicados que había pisado en compañía, nunca sola, rodeada de monstruos que podían matarla fácilmente. Sin embargo, no era todo lo que pensaba, ella tenía en mente una sola cosa. Esperaba que Belle estuviera bien. Sintió angustia, claro que la sintió, porque no podía saber si ese chico iba a salir bien librado o no. Lo había visto enfrentar a un único ser más fuerte que él, pero nunca ser superado por los números que podrían estarlo superando ahora. Mierda. Dijo en el momento que su línea de pensamiento se vio cortada, había tropezado con una roca, y su mochila hizo el esfuerzo de lanzarla todo el camino cuesta abajo. Rodó y rodó, golpeándose un buen par de veces hasta que finalmente aterrizó sobre su mochila, lanzando una fuerte exhalación de dolor. Abrió los ojos, por fin se detuvo, al ver, o mejor dicho, no ver el lugar en el que se encontraba. Había una niebla extremadamente densa a su alrededor, el aire se sentía más frío y húmedo. Gracias a su falda y a ser una Payum, habían cosas que podía discernir, pero la densidad de la niebla le decía una sola cosa. Estaba en serios problemas. Estaba en el 12º piso. De pronto, un sonido sutil rompió el silencio. Un crujido detrás de ella. Lily se tensó, sus ojos tratando de penetrar la neblina.
No podía ver nada, pero sabía que no estaba sola. Fin del CAT.